Muy bien. Entonces, estábamos en la parte de literatura y ya estamos en la parte de textos, en este caso, textos géneros, y géneros literarios. Ajá. Y entonces, en esta parte de textos y géneros literarios, estamos viendo las tres grandes divisiones aristotélicas acerca de la literatura. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos el género épico? Ajá, luego el género lírico, y luego el género dramático. ¿Mm? Y entonces veíamos algunas cosas del género épico, cómo se crea la tensión dramática, cuál es su estructura, en este caso, cuáles son sus diferentes formas de encontrarla y en la leyenda, en la epopeya, la novela, el cuento, y en este caso, como también tenemos los personajes, el tiempo y todo ello que tienen estas estructuras. Vamos a ver el lírico. El lírico, en este caso, el género lírico, decíamos que es todo lo referente a la poesía, es decir, a hacer generar toda la parte emocional, toda la parte emocional, en este caso, los sentimientos, la subjetividad, en este caso, del escritor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un poco de las cosas que tiene la lírica es que si bien tenemos la poesía, esta puede contener diferentes formas y sobre todo diferentes estructuras y algunas de ellas son las que a veces se nos complica para entenderla. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces está muy elevada las metáforas o a veces implica un conocimiento también de la época, del autor, en fin, ¿no? Tiene muchos elementos. Entonces, uno de los tres principales elementos que tiene la poesía, en este caso, son estos. Por ejemplo, que se escribe en verso, que se escribe en verso, y los versos, en este caso, pues son oraciones, en este caso, que se encuentran agrupadas en estrofas, y, por ejemplo, así, ¿no? Tenemos ahí, o por ejemplo, este es un soneto, cuatro y luego tres, tres. O sea, son 12 versos agrupados de esta forma. Entonces, por ejemplo, pueden tener una oración aquí y un conjunto de esas oraciones va a formar, en este caso, un verso. Y entonces, por ejemplo, tenemos versos clásicos, los versos clásicos así de los poemas, en este caso, que se recitan, en este caso, sobre todo los poetas barrocos, tienen tres elementos básicos y ahorita vamos a ver qué es cada cosa. Tienen, por ejemplo, el metro, tienen ritmo, y tienen ritmo. O sea, tienen esos tres elementos. Luego tenemos otros versos que son los versos blancos. Los versos blancos, en este caso, incluso hay un poema de Octavio Paz, así que se llama Blanco, que está hecho así, que solamente tiene metro, en este caso, y ritmo. Y luego tenemos, en este caso, los versos que son los más comunes en la actualidad, que son los versos, en este caso, libres. Todos los versos libres solamente tienen ritmo, ¿no? Entonces, ojo, esto primero, o sea, ¿qué tipo de versos estamos hablando? Todos los clásicos son, sobre todo estos barrocos, son los que vienen de Sor Juana o Góngora, todos estos, entonces son muy comunes. Luego los otros son más extraños, son menos comunes, en este caso los blancos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una exquisitez más en forma y fondo. Entonces, por ejemplo, sí necesitan más cuidado en su hechura. Y luego tenemos los libres, que los libres básicamente son los mayores, son los que podemos encontrar en este caso en la poesía contemporánea y pues, cualquiera que escriba un poema, pues la mayoría lo escribe en este formato, ¿no? En el verso libre. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es cada uno de estos elementos? Voy a borrarle aquí un poquito y vamos a ver qué es metro, rima y todo ello. ¿Ustedes nunca escribieron algún poema, ustedes? No, me imagino que sí, ¿no? Ana, ¿usted nunca escribieron un poema cuando eran más chicas? Bueno, ahorita incluso, ¿no? Solo cuando pedían en el colegio. Sí, ¿no? De ahí O me cuando, gusta. cuando la gente se enamora, entonces escribe poemas, algunos super cursis, ¿no?
Bueno, pero incluso lo cursi es muy subjetivo también, ¿no? Lo que para alguien puede ser muy cursi, para alguien puede ser sublime, ¿no? O viceversa. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el metro? El metro en este caso es el número, ajá, el número de sílabas, ajá, que encontramos en este caso en un verso. Entonces, se acuerdan que contábamos, ¿no? Así las sílabas por cada una de las palabras. Y entonces ahí nosotros vamos encontrando, por ejemplo, cómo podemos ir, digamos, separando las palabras. Entonces, el verso clásico, el que veíamos, es en decasílabo, por ejemplo, es el de 12 sílabas. Ujú. Y entonces, les digo que este es el más famoso, y entonces, por ejemplo, hay que contar las sílabas bien. Esto es muy, muy importante. Luego hay otros, por ejemplo, que tienen unos menos elaborados y tienen hasta 5 sílabas o 16 sílabas, en fin, ¿no? Pero entonces, cada uno de estos elementos tiene también sus elementos. Ahorita vamos a ver algunas licencias que se tiene al contar las sílabas. Una de estas licencias, cuando nosotros contamos las sílabas, es algo que se llama sinalefa. Ajá. Entonces, por ejemplo, la sinalefa es muy importante. Vamos a ponerle aquí. Ajá, sin alefa, porque es cuando, por ejemplo, yo tengo en un verso, ¿no? Y tengo que termina una palabra en vocal y la otra comienza en vocal, entonces estas se unen y cuenta como una sílaba. Entonces, obviamente, de repente, cuando yo estoy leyendo, o por ejemplo, estoy haciendo un conteo que me dicen en el examen, ¿no? ¿Cuántas palabras hay? ¿Cuántos elementos tenemos ahí? Entonces, de cuántos sílabas tiene. Entonces podemos equivocarnos ahí si no contamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver uno. Por ejemplo, si yo pongo, si no fuera verso, por ejemplo, casa, ajá, a, la casa a lado, ¿no? Al lado de, ajá, del árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo eso. Pero entonces si yo lo cuento aquí de manera ortográfica, ¿cómo quedaría? Casa a lado del árbol, ¿no? Así quedaría. Pero si yo lo cuento en este caso, tomando en cuenta que es una sinalefa, entonces aquí yo voy a tener algo muy importante. Tengo que esta A y esta A se van a unir y esto va a contar como una sola. Entonces sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? O sea, serían 7 sílabas en lugar de 8, en este caso, como lo tengo de manera normal, de manera ortográfica. Entonces, ojo, esto con la sinalefa hay que tener mucho cuidado. Se unen, en este caso, las letras, ¿no? En este caso, las sílabas. Perfecto. ¿Con dudas con este? Que es un poco ahí complicado de repente al principio. Ya después se va haciendo un poco más sencillo. Bueno, tenemos este, ¿no? Luego, la otra licencia que tenemos que tener, cuidado, bueno, ahorita la vamos a ver con la rima, es la que se llama Axios. Entonces, ese es el metro. Luego, en la rima en este caso es una estructura que vamos a tener siempre en los poemas, que es en este caso es el sonido, en este caso es la parte fonética, ajá, que en la parte fonética del final de las sílabas. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando dicen es que rimó, es que hay una musicalización en las últimas sílabas que van mecánicamente o van en este caso repitiéndose y en este caso hace que el poema se lea de una manera muchísimo más fluida y que vaya en este caso teniendo estructura. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, los raperos, ¿no? Que tienen esta cuestión de que van creando las palabras a partir de improvisaciones, algunos muy talentosos, pero que siempre hacen que rime el asunto, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy interesante, la parte de la rima.
Y entonces nosotros podemos tener dos tipos de rima. Y usualmente la vamos a contar así. Por ejemplo, A, B, B, A o A, B, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta es la última sílaba, primer verso, segundo verso, tercer verso, cuarto verso, ¿no? Entonces, como si lo viéramos así, A, B, B, A, ¿no? Igual, entonces esta es la última sílaba, esta es la otra, esta es igual a la segunda y esta es igual a la primera. Entonces van coordinados así. Entonces también eso lo encontramos mucho en los versos, de alguna manera, los versos clásicos que tenemos las últimas sílabas que concuerdan. Entonces, obviamente, de esta creo que no tienen mayor problema, creo que la mayoría sabemos cómo funciona. ¿Cuál es la diferencia? Aquí le voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia con las rimas? Que las rimas tenemos en este caso dos tipos de rimas. Tenemos la que se llama consonante, ajá, y tenemos la que se llama asonante. Ujú. Entonces, estos dos tipos diferentes de rima, pues nos van a decir, en este caso, qué tipo de vocales. Entonces, en este caso, por ejemplo, una consonante es cuando coincide, por ejemplo, si termina en aba, ¿no? Por ejemplo, aba, la última sílaba, y su otra rima también es aba, ¿no? Por ejemplo, cantaba, lloraba, ¿no? Entonces, rima. Pero una asonante, en este caso, es cuando solamente van a coincidir las vocales. Ajá, entonces la consonante es ajá, la sílaba completa. En la asonante solamente hay una similitud con las vocales. Por ejemplo, si yo digo andante, ¿ah? Andante, y en la otra palabra, por ejemplo, es suponerle, andante, caminante, ¿no? Caminante, ¿no? Entonces, solamente coinciden estas últimas, pero no toda la estructura, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque acá sí es toda la estructura de la sílaba y acá solamente las vocales, ¿no? Por ejemplo, a ver, creo que caminante no es la mejor, ajá, nada más que termine en R, déjenme ponerle, andante, y aquí pongo, eh, andante, caminare, ¿no? Así. Entonces, nada más coincide la última, la E con la E. Y esta tiene T y esta tiene R. Entonces, esta es la asonante y esta es la consonante. Muy bien, ahí no hay problema con esas. ¿Qué tal, Andrea? Ay, hola, perdón, es que no me podía conectar, no sé qué onda con mi internet. Sí, luego pasa, no te preocupes. Muy bien, entonces ahí no tenemos problema, ¿no? Con esta. Ahora, hay una licencia que tenemos que ver, que en este caso tenemos mucho que ver entre metro y la rima. ¿Cuál sería esa otra licencia? Ya vimos que una es la sinalefa. La otra sería esta, ¿no? Se llama axis. Ujú. Entonces, la axis, en este caso, es cuando las últimas, en este caso las rimas últimas y las sílabas, en este caso, van a tener, si son esdrújulas, en este caso, o si son agudas. Entonces, por ejemplo, si la última sílaba, o si la última sílaba, en este caso, aguda, es una palabra aguda, entonces, en este caso, le vamos a aumentar, en este caso, una más una sílaba. Si la palabra en este caso es esdrújula, ajá, si es esdrújula, le vamos a restar una sílaba. La cuestión es que las últimas palabras usualmente deben de ser graves. Ujú. Entonces, eso es muy importante al momento de contar. Entonces, por un lado, deben ser graves, quedar neutras. Pero si termina en aguda, le aumentamos una. Si está en esdrújula, le quitamos una. Y si tiene sinalefa, es decir, esta unión de las sílabas, de las vocales, dentro de la estructura del verso, entonces ahí vamos a ver si sumamos o restamos.
Entonces, esa sería otra cuestión. Y luego ya para terminar esta parte, tenemos el ritmo. El ritmo en este caso es el sonido, ¿no? En este caso es la acentuación que tiene, ¿no? Vamos a ver, la acentuación, la oratoria. Entonces, por ejemplo, hay poca gente que sabe recitar poemas, o sea, no nada más es leer un poema y ya, sino es agarrar y recitarlo, es agarrar y darle su ritmo, su espacio, ¿no? Saber cómo llevar en este caso la intensidad, en dónde ponemos el énfasis. Entonces, esto es el ritmo, ¿no? Del verso. Perfecto. ¿Alguna duda con estos elementos? ¿No? Muy bien, entonces seguimos aquí. Entonces, ahora, nosotros tenemos en este caso algo que se llama figuras retóricas. Ajá. Figuras retóricas. Ujú. Y entonces las figuras retóricas son estos elementos que nos ayudan, en este caso, sobre todo a los poetas, en este caso, a poner elementos para sus poemas. Entonces, en este caso, son como pequeñas licencias, pequeños juegos que tienen, donde ellos pueden darse muchísimo, bueno, tener una herramienta para poder escribir los poemas, ¿no? ¿Cuál es la más común en este caso? ¿Cuál es la figura retórica más común en los poemas? Pues es la metáfora, ¿no? Es la metáfora. Entonces, las metáforas en este caso, lo que son en este caso, son comparaciones, en este caso, ¿no? Entonces, son comparaciones. Ujú, comparaciones. Pero a diferencia de una comparación clásica, a diferencia de una comparación clásica, las metáforas no llevan la palabra como, o sea, no la llevan. Y en este caso, una comparación, ajá, una comparación, también se le llama símil, ujú, comparación o símil, en este caso, sí llevan en este caso sí llevan en este caso el cómo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en este caso, ¿no? Hago una metáfora y pongo el agua, el agua es vida. Ujú. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo, estoy comparando y estoy diciendo que el agua es vida, ¿no? Y entonces aquí yo no pongo el cómo, esto es una metáfora. Ujú. O sea, le estoy agregando, en este caso, al elemento agua, le estoy agregando una cualidad en este caso. Entonces, estoy haciendo metáfora. Si yo hiciera una comparación, yo aquí pondría comparación, pondría el agua es como la vida. Ujú. Es como la vida. Entonces, obviamente, hay una diferencia en el es como, estoy comparando. O sea, no le estoy agregando una cualidad por sí misma, sino hay una interferencia, solamente hay una comparación, hay una distancia entre las ideas. Muy bien. Entonces, esa es una metáfora y la diferencia con una comparación. Y les digo, esta es la que se escucha más en este caso. Son las más usadas, la metáfora y la comparación. ¿Cuáles más tenemos aquí? Vamos a ver aquí estas. ¿Ah? Y yo tengo estas otras, ¿no? Tengo, en este caso, tengo algo que se llama imagen. Ajá, imagen. Y la imagen en este caso es cuando nosotros vamos a agarrar y poner en palabras los sentidos, ¿no? Los sentidos. Y entonces, ¿cuáles sentidos tenemos? Básicamente, pues los cinco sentidos, el olfato, ¿no? El gusto, ¿no? La vista, el tacto, en este caso, y la audición, ¿no? Entonces, por ejemplo, una imagen es cuando yo agarro y digo, escuché tu voz, ¿no? Escuché tu voz dulce. ¿Ah? Y entonces refiero a esto que hay una voz, en este caso, que me remite a lo que yo, en este caso, el lector, considero que los dulces. Entonces, a lo mejor a mí los dulces se me hace algo muy chillón, a lo mejor a alguien se le hace algo muy, muy elaborado, ¿no? En fin, o algo muy suavecito, en fin. Pero nuestros sentidos inmediatamente salen a relucir. Ahí lo vemos.
Ahora, otra imagen en este caso es cuando yo tengo aquí, ¿no? En este caso, sinestesia. La sinestesia es cuando yo pongo muchas imágenes, juntas. Esta es la que más elaboramos. Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos y decimos, escuché, olí y sentí tu aliento, ¿no? Entonces pongo varias, en este caso, varios sentidos en un solo verso. Entonces, eso es la sinestesia. Ujú. Entonces, es poner, en este caso, los sentidos y transformarlos en palabras. Luego, tengo esto que es el hipérbato. Ajá. El hipérbato, en este caso, es cuando yo cambio, cambio la sintaxis, en este caso, de las oraciones de manera gramatical y yo las transformo, en este caso, poéticamente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, él estudiaba, él estudiaba poesía. Por ejemplo, ahí se entiende, ¿no? Ahí entendemos esto. O sea, tiene artículo, en este caso, verbo y todo. Pero un hiperbatón es cuando yo lo pongo todo complicado. Entonces pongo poesía, estudiaba, estudiaba él. Entonces hago más complicada la estructura sintáctica, no es lineal, no es sencilla, sino tiene complicación y eso dificulta a veces también la comprensión. Eso a veces le pasa mucho a los poetas que de repente utilizan o abusan, en este caso, de estas estructuras y entonces hacen que sea muy difícil a veces entonces entenderle, ¿no? O decir, bueno, ¿qué demonios me estaba diciendo? ¿Sale? Muy bien, entonces tenemos el hiperbatón y luego tengo en este caso ah, aquí la hipérbole. ¿Mm? Esta también es muy curiosa, la hipérbole, ¿no? Entonces, la hipérbole, en este caso, es cuando yo exagero, ¿no? Entonces, es la exageración, en este caso, de los elementos, ya sea de los defectos, virtudes, bondades, en este caso, que tenga un elemento. Entonces, por ejemplo, si yo digo, esa montaña, esa montaña eh, era tan grande, ajá, era tan grande como una estrella, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, dices, bueno, a ver, una montaña es grande, ¿no? Pero pues no está del tamaño de una estrella, pues, entonces lo exagero el sentido, lo hago más amplio, ¿no? Entonces ahí es donde, pues, por ejemplo, entra esta parte de la hipérbole, ¿no? Ahí se va complicando. Y luego tengo otra, que es la paradoja. ¿Ah? Y entonces cuando yo veo la paradoja, básicamente me refiero a una especie de contradicción, una especie de contradicción, pero que puede ser en este caso en apariencia. Y entonces, por ejemplo, esto lo complicamos mucho porque nos da para pensarle, nos da en este caso para poder agarrar y tener elementos así de, ay, entonces, ¿qué puedo poner? ¿Qué puedo hacer ahí? En este caso, ¿qué me está diciendo el autor? O sea, hay una aparente contradicción. Entonces, por ejemplo, no sé si yo digo esto de vivo, sin vivir en mí, ¿no? Y entonces aquí vemos una paradoja, este es de ser bueno, ¿no? Porque dices, bueno, estás vivo, pero dices que tampoco estás viviendo, o sea, ¿cómo es eso, no? Entonces, más bien ahí esto nos hace pensar a qué se está refiriendo, está sufriendo, está teniendo algún elemento de elevación del pensamiento, en fin, ¿no? Esas son las paradojas, ¿no? En la poesía. La paradoja en física, pues ya es otra cosa, ¿no? Que también entra dentro del asunto de las contradicciones, sí, pero en este caso tiene otros elementos. Muy bien, hasta aquí con esto, no hay problema. Y tengo una última que se llama oxímoron. Ajá.
Oxímoron, ojo, oxímoron lleva la tilde acá. Entonces el oxímoron este es muy común, porque en este caso si hay una contradicción, ajá, o sea, si hay una contradicción fija, o sea, no es aparente como de acá, es una contradicción en este caso de los significados, ajá, de las palabras. Entonces yo pongo aquí la oscuridad, ajá, la oscuridad brillante. ¿Ah? La oscuridad brillante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No? Tengo la oscuridad, sabemos que es la ausencia de luz, pero al mismo tiempo me está diciendo que brilla. Dices, bueno, ¿y de dónde brilla? Pues, ¿no? Entonces, esa en este caso es un oxímoron, ¿sale? Sería este elemento. Entonces, bueno, esos son los elementos ahí. Perfecto. Entonces, vamos a borrarle aquí esto. Y ya pasamos entonces ahora al otro género, que es el dramático. ¿Mm? Entonces, en el dramático, nosotros vamos a encontrar que es el teatro. ¿No? Tú, Andrea, ¿qué obras de teatro has ido a ver? ¿Cuál fue la última obra de teatro que fuiste a ver? ¿O tú, Ana? ¿No? ¿O Yaritzel? Yo no me acuerdo de haber. Tiene años que no voy al teatro. Pero años, años. Ah, sí, ya me acordé. Era una obra que se llamaba La hora que sale mal. La verdad es que padrísima, sí me gustó muchísimo. Si te gustó, aparte de ir al teatro es padre, ¿no? O sea, es como el cine, pero con personas reales ahí y todo. Es diferente, la sensación es diferente, ¿no? Es casi, casi como un concierto también. ¿Tú, Ana? Era una que se llamaba Constelaciones. Ajá. Eh, fue alguien de aquí de Guatele. Ah, ok. Lo escribió, creo. Ujú, Y es algo así como de el tiempo circular y las diferentes, como que, opciones que ujú. había dependiendo de las acciones que tomamos y así. Ok. Wow, Ujú. eso suena interesante eso. Sí, acá en la Ciudad de México hay una vida teatral muy intensa, hay muchos teatros. Hay teatros grandes, los clásicos, pero también hay una especie de teatros, mini teatros, o sea, teatros chiquitos, foros pequeñitos, del tamaño de una habitación, entonces son muy padres. Y hay una propuesta muy interesante de teatros, por ejemplo, que los hacen en camiones. Entonces va el camión recorriendo la ciudad, uno se sube como pasajero, está diseñado de tal manera el camión que uno se sienta, van 10 15 personas y hay actores, entonces van actuando ahí o desde monólogos hasta dos actores, máximo tres, y entonces se pone padre, hay cosas interesantes. Entonces, el género dramático se refiere al teatro, ¿no? ¿Cómo se escribe el teatro? El teatro se escribe con base a diálogos, ¿no? Con diálogos. Entonces, esto es muy interesante porque básicamente no los vemos así, ¿no? O sea, no vemos los diálogos, en este caso cuando los leemos. Cuando leemos teatro, vamos leyendo puros diálogos y algunas indicaciones, en este caso del autor, ¿no? Pero es muy diferente a las novelas y cuentos donde nos están narrando y todo ello. Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo un diálogo, que es una de las formas de expresión, ahorita vamos a ver las formas de expresión también, pero los diálogos en este caso a veces nos van indicando a través de guiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las formas de teatro que tenemos o las expresiones clásicas que tenemos, por ejemplo, es el drama, ¿ah? Es la tragedia, la tragedia, y es la comedia. Ujú. Entonces tenemos estas tres formas de expresión dramática: drama, tragedia y comedia. ¿Qué pasa con el drama? El drama mantiene una estructura, en este caso lineal, ¿no? En nuestra estructura narrativa, es decir, tenemos una presentación, tenemos un nudo, tenemos un clímax y tenemos, en este caso, un desenlace. Y entonces en el drama vienen enredos, hay conflictos, hay tensión dramática, ¿no? O puede haber varias, en este caso también.
que confluyen, pero se soluciona el problema, ¿no? Entonces se termina y obviamente sufren los personajes, vemos mucho sufrimiento, ¿no? Momentos de desesperación, momentos donde pensamos que no van a avanzar, que va a morir, en fin, ¿no? Pero todo se soluciona, o sea, se soluciona bien. Luego, la tragedia, a diferencia, la tragedia tiene la misma estructura, en este caso, narrativa, presentación, nudo, en este caso, clímax, pero, ¿qué pasa con el desenlace? La clave está en el desenlace. El desenlace totalmente suele ser, en este caso, un desenlace triste, ¿no? En este caso, triste, hay muerte, no se solucionan como debe de ser, los protagonistas terminan muriendo o atrapados o llevados a juicio, en fin. Entonces, aquí lo que vemos es un todo, por eso siempre decimos, ¿no? Andamos de trágicos o no andes de trágica, en fin, o fue, eso fue una tragedia, por ejemplo, a veces nosotros ocupamos estos elementos como el hipérbato para exagerar, o el hipérbole, por ejemplo, esto para exagerar así de que perdió la selección mexicana, qué tragedia. Bueno, esa no es tanto tragedia, ¿no? Tragedias son, por ejemplo, las del teatro griego, ¿no? Esas sí son tragedias, ¿no? Donde todos mueren y se conflictúan y hay guerras y los personajes terminan siendo totalmente diferentes a lo que esperábamos, en fin, ¿no? Y la comedia es un drama, ajá, igual tiene la misma estructura, presentación, nudo, en este caso clímax y desenlace. Pero ¿qué pasa con la comedia? Que la comedia tiene humor, ajá, tiene enredos, ajá, tiene muchos enredos y por lo tanto tiene risa. Entonces la comedia es esta donde estamos viendo una obra pero pues tiene elementos chuscos, nos hace reír, ese es su fundamento está basado en el divertimento, ¿no? O sea, sí nos hace pensar, ajá, vamos a ver algunas, pero básicamente está en la idea del divertimento, o sea, de que la pasemos bien, ¿no? De que nos sirva un poco ahí como que salida, un poco de humor para los días, ¿no? Muy bien, entonces estos serían dramático, entonces drama, tragedia, comedia. Perfecto, entonces ese es el más sencillo, ¿no? De los géneros. Ahora, nosotros deseamos también algo muy importante. Deseamos en este caso, esto es un poco repaso, las formas del discurso. ¿Ah? Las formas del discurso en este caso que podemos encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas formas? Habíamos dicho que tenemos aquí la narración, ajá, que la narración decíamos que es contar, ¿no? Contar historias. Ujú. Es decir, hoy me levanté en la mañana, fui, salí, ¿no? Encontré unas personas, sentí pena, luego regresé y me subí a un pecero en el cual casi choca y en fin, ¿no? O sea, estoy contando algo. Una descripción, ajá, una descripción, en este caso, es enumerar, ajá, enumerar el todo o sus partes. Ujú. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a ir enumerando los elementos que están alrededor para darle la veracidad al relato. Entonces, por ejemplo, digo, hoy me levanté con un dolor de cabeza y fui y el refrigerador estaba vacío y caminé por la calle solitaria y en pijama, mi pijama de cuadros y una playera negra y me encontré a un chico rubio de ojos azules. En fin, es decir, estoy más que contando, en este caso la historia, estoy describiendo lo que hay, ¿no? Entonces, la descripción en este caso, yo la puedo encontrar de tres elementos básicos. Una que es la externa, ajá, otra que es la descripción interna y otra es la de ambas. Ujú. ¿Cómo es una descripción en este caso externa? Esta se llama en este caso prosografía. ¿Ah? Prosografía.
Entonces, la prosografía básicamente es que uno se describa o describa a alguien. Entonces digo, mi computadora es de color negro, tiene las teclas con luz, tiene una pantalla de 12 pulgadas, con un tono opaco, prende, en este caso con un adaptador, tiene unas teclas especiales para poder prender, tiene un lápiz integrado, en fin, o sea, yo estoy describiendo en este caso solamente lo que yo veo del exterior. Una descripción interna se llama etopeya. Ujú, etopeya. Y una etopeya básicamente es una descripción de ambientes, ¿no? Es el ambiente, en este caso, o el carácter de alguien. Entonces digo, Luis es una persona muy alegre, contenta, dinámica, inteligente, siempre expresa, alegría, siempre está de buen humor, ¿no? Entonces estoy describiendo lo que yo considero que es Luis, ¿no? Internamente. O digo, llegué al funeral y estaba lúgubre, oscuro, triste, el ambiente. Entonces estoy describiendo, en este caso, el ambiente que está generándose ahí, ¿no? Entonces, esas son las etopeyas. Y cuando yo tengo ambas, esto es lo que yo llamo retrato. Y entonces el retrato es cuando yo junto estas, ¿no? Y digo, la comida olía muy rico, se hizo pensando en darle un gran sabor para estas personas que son tan altas, que vienen desde otro país y están muy alegres, ¿no? Y con sus cabellos oscuros, en fin. Entonces, yo lo que estoy haciendo es unir ambas, ¿no? Aquí. Ahora bien, esto se llama retrato. Entonces, de hecho, retrato es como una fotografía, ¿no? O sea, tratamos de ir cubriendo todos los elementos. Entonces, esto es bien importante porque de alguna manera lo que nos hace es ver los elementos que predominan. Entonces, una pregunta de examen, en este caso, es tener un pequeño párrafo, que vamos a hacer unos ejercicios después, que tenemos un texto y nosotros vamos viendo qué determina cuál es el mayor, ¿no? Si el interno, externo, o si hay mayor descripción que narración, en fin, ¿no? Muy bien. Y los otros que también creo que ya los habíamos visto era cuál es el otro elemento, pues es el diálogo. Ajá. El diálogo en este caso es una conversación entre dos o más personas. Pero los diálogos pueden también ser diálogos internos. Cuando es un diálogo interno, entonces se llama en este caso monólogo. Pero el monólogo es, sí, esta expresión, estar hablando, ¿no? Eh, uno solo. Pero luego tenemos el otro, que es el soliloquio. Ajá. El soliloquio es, por ejemplo, cuando luego no estoy expresando en palabras como ahora, sino más bien lo estoy pensando. Ajá, entonces, por ejemplo, eh, hay toda una novela que es un soliloquio que se llama El Ulises, donde el personaje solamente va, el escritor va diciéndonos lo que está pensando el personaje, pero el personaje nunca habla, ¿no? Entonces no hay un monólogo, más bien hay un soliloquio, ¿no? Sale. Y luego en la otra forma, que ya también la habíamos visto, es la parte del argumento. Ujú. Entonces, el argumento en este caso es cuando, o argumentativo, es cuando yo tengo que tener una idea, ajá, una idea, y digamos, es la idea principal, ajá, una idea secundaria y secundarias y hasta terciarias, ¿no? Pero la idea principal es el motivo del texto, ¿no? O sea, es el motivo por el cual se escribe, o sea, ¿qué idea quiero transmitir ahí? Las secundarias son las que le dan veracidad a este primer texto y las terceras pueden ser o no trabajar allí, pero son algunas ideas que simplemente van a apoyar, ¿no? Sirven de apoyo. Pero entonces sacar la idea principal de, eh, de un texto, por ejemplo, igual el tema, ¿no? También se le conoce como tema. Entonces requiere la lectura completa de un texto, ¿no? Requiere reflexionar acerca de qué es lo que te deja de entrada, así de que cuál es la idea principal que me deja de entrada esto, ¿no? Y a veces
no es tan fácil. Entonces, en su examen, por ejemplo, tienen una lectura, usualmente vienen dos, que viene así en forma de columnas, y es una lectura en este caso donde una de las preguntas puede derivar, o sea, tienen todo esto para dos preguntas que puede derivar en cuál es el tema principal, cuál es la idea secundaria, qué quiso transmitir el autor y todo. Entonces, este tipo de preguntas se han puesto un poco, han venido un poco de menos porque luego caemos en elementos subjetivos. Entonces, puede ser muy discutible que un texto que se escribió con una interpretación, otra persona también con justo razón pueda interpretarlo de otra manera. Entonces, sí ha ido como decayendo un poco la interpretación del tema o la idea principal, sobre todo porque si no hay una, si no es estrictamente claro el texto de esta idea, entonces, pues obviamente no funciona, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Dudas con este asunto? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, déjeme ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí antes de pasar aquí. Antes de pasar al otro tema. Permíteme. Aquí está. Hacer un poquito más grande. Y entonces comparto. Perfecto, muy bien, les voy a compartir aquí la página. Espérenme, dejen traerlo para acá, porque si no me voy a agarrar el lápiz. Es que esto es lo que nos dejó la pandemia, que ahora tenemos un montón de recursos aquí que utilizar, pero uf, hay que estar como moviendo todo. A ver, aquí. Muy bien, ahí lo ven, ¿no? Entonces, ahí se ve el ejercicio. Dice, encuentra el metro y rima del siguiente fragmento de Ramón López Velarde. Piano llorón de Genoveva, doliente piano. Que en tus teclas resumes la vida el arcano, piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis días blancas horas. Piano de Genoveva, que en la alta noche lloras, que hace muchos inviernos crueles que no te alegras. Tu música es historia de poéticos males, habla de encantamientos y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos, una tarde nublada se quedaron perdidos en el bosque y nos cuenta de la niña agraciada que recibió regalos de sus 11 madrinas, que no invitó a la otra a sus bodas divinas, que sufrió por ello los enojos del hada. Muy bien, entonces, a ver, tienen 3 minutos para poder determinar en este caso cuál es el metro, es decir, vamos a sacar en este caso el conteo, no vamos a sacarlo de todo, vamos a sacarlos de estos que les voy marcando, estos, el conteo de los versos, y en este caso, y la rima, ¿no? Las últimas. Sale 3 minutos para hacer eso.
¿Listo? Muy bien, a ver, vamos a hacerlo. Ajá, entonces, uno por uno. A ver, Ana, el primero, ¿no? Primero, ¿cuántas sílabas tiene este de aquí? Piano llorón de Genoveva, doliente piano. 14, Ajá, conté. entonces vamos a contarle. Bueno, vamos a ponerle aquí 14. Entonces vamos a ver, ¿no? Piano llorón de Genoveva, doliente piano, ¿no? Y es una palabra grave. Entonces, ¿cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto. Entonces, tiene 14. Muy bien, muy bien. Este también se le llama verso alejandrino, ¿no? De 14. Muy bien. Y en este caso viene Andrea, como mis días negros, como mis blancas horas. Ese también tiene 14. Ajá, como mis días negros, como mis blancas horas. Perfecto, 14. Muy bien. Yaritzel, eh, piano de Genoveva, que la alta noche lloras. ¿Tiene 15? 15. A ver, piano de Genoveva. Ajá. Que aquí tenemos una sinalefa. La al, esta cuenta como una, da noche lloras. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? En este caso. O sea, esta sinalefa forza que sean 14, ¿no? Aquí. Entonces, sí, sería 15 gramaticalmente, pero esta sinalefa, ¿no? Hace que sean de 14, los unimos aquí juntos, ¿no? Esta de aquí. Muy bien, y sale, y a ver, Ana, ¿cuál sería la rima de este? ¿Cómo sería su estructura de rima? De toda la estrofa. Ajá, de toda esta estrofa, ajá, Sería A, B, B, ajá, bebé, ajá. y las otras, no sé si sería también A, o se le No, pone no, otro le color. pone C, ajá, Ok. C, C, ajá. Entonces, en este caso, es ano, aquí, ano, ras, 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 ¿no? En este caso. Entonces, pero aquí, como en este caso, vamos a tener otra, o sea, vamos de par en par. Incluso horas, negras, lloras, no. ¿Sabes qué? Sí quedaría toda B, ¿no? Aquí. Ok. Sería A, B, 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 ¿no? Todas juntas. Sí, porque no tiene otra más. Perfecto, muy bien. Tú, Andrea, ¿cuál sería la rima de todo este? Sería A, Ajá, muy bien. ajá, B, Bebé, ajá, luego sería, este, ese sería C, sí, ajá, ese sería D muy bien, perfecto, muy bien. y C. Sí, muy bien, perfecto, muy bien, excelente, muy bien. Creo que ahí no tienen mayor problema, ¿no? Con esta. Muy bien, ahora viene Yaritzel, este de aquí, el metro de ese. En el bosque y nos cuenta de la niña agraciada.
Tiene una trampa ahí ese. Le pueden ayudar, ¿eh? Si alguien la tiene, Yo sí la tengo, son 14 también. 14, ¿cómo quedaría? A ver, vémela Sería diciendo. Ajá, en ajá, el sí, bosque. ajá, Ah, sería el bosque y. ajá, bosque y, exacto, esa, va Ajá, junta. Ajá, muy ajá, bien. bosque y nos Ajá, cuenta ujú, de la niña con la ajá, siguiente A, hasta acá, muy bien. ajá, Ajá, graciada. gracias. Ciada. Muy bien. Perfecto. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Entonces aquí se ve forzada la sinalefa. Perfecto, muy bien. Excelente. Creo que ya la tienen esta, ¿no? Muy bien. Y vamos, a ver, bueno, a ver, contestamos esta preguntita de aquí. Subgénero literario donde el personaje principal termina mal. Novela, comedia, leyenda o tragedia. Ah, Ojo, pues sería tragedia, ¿no? tragedia, exactamente, ¿no? La tragedia. Muy bien, entonces vamos a cambiarnos otra vez, vamos a regresamos a nuestra tabla aquí. Muy bien, entonces vamos, si se fijan ahí todos los elementos, pues ya tenemos la primera parte. Ahora, vamos a ver algunas estructuras, en este caso, algunos libros que son libros que suele preguntarse sobre todo porque son de conocimiento muy general, de literatura muy general. Entonces la literatura, pues si ya hiciéramos un estudio, bueno, pues no acabaríamos, ¿no? Es bastante amplio. Pero entonces, por ejemplo, yo puedo dividir así las etapas. Por ejemplo, literatura, ajá, literatura antigua, ¿m? Y la literatura antigua, pues está sobre todo los libros, por ejemplo, egipcios, mesopotámicos, ¿no? Hebreos. Luego tengo la literatura, en este caso, clásica. Ujú. La literatura clásica es, en este caso, la de los griegos, ajá, los griegos y de los romanos. ¿M? Y aquí de los antiguos vamos a ponerle egipcios, ajá, egipcios, hebreos, ajá, o judíos, o mesopotámicos, ¿no? Y luego de la literatura clásica tendríamos la literatura, en este caso, medieval. ¿Ah? La literatura medieval, en este caso, que es una literatura que se escribe y que muchos de los mitos que tenemos ahora son tomados de ahí. Luego tendríamos la literatura, en este caso, renacentista. ¿Ah? Renacentista, ujú, que es la tenemos el Decamerón de Boccaccio, por ejemplo. Luego tendríamos la literatura, en este caso, barroca, que es la que nos tocó aquí en América Latina empezar a cambiar. Luego tenemos también la literatura, en este caso, que se llama neoclásica, ajá, es decir, que ya con muchas reglas, luego en el mismo orden, para abajo, tendríamos la literatura romántica, ajá, donde tenemos ya Drácula, Frankenstein y todas estas historias ahí de amor muy sufridas. Luego tendríamos la literatura realista, ajá, donde tenemos a Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no? En este caso, a los escritores ingleses. Luego tendríamos las vanguardias, ajá, las vanguardias del siglo XX, ajá, las vanguardias del siglo XX, que son las principales, hay cinco, que son desde el dadaísmo hasta el surrealismo, y luego tendríamos en este caso la atomización, ¿no? La atomización de la literatura. ¿Qué significa esto? Donde ya estamos en el siglo XX, siglo XXI, y tenemos en este caso diferentes variables, escuelas, naciones y todo, y ya no se pueden agrupar, digamos, en esto como una sola tendencia, porque hay muchas tendencias, ¿no? En este caso, literarias.
Muy bien, entonces, bueno, vamos a quedarnos hoy aquí y en nuestra próxima sesión terminamos de ver estos elementos, ¿no? A estos, vamos a ir citando dos, tres escritores por cada uno, los principales, los que suelen venir en preguntas de examen, ¿sale? Muy bien, pues nos vemos entonces, nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes. No, no es cierto, nos vemos el martes. El martes ya estamos en diciembre. El martes nos vemos. Les mando esto y les mando tarea, en este caso la tarea de español y algunos ejercicios también de aquí de literatura. Sale, nos vemos. Ana, ¿te quedas entonces? ¿Me das 5 minutitos? Sí, está bien. ¿Sí? Ah, muy bien. Déjame acabar aquí para grabar esto. Adiós, Isel, adiós, Andrea.